Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Pánico total en España. Can Yaman detenido nuevamente y Sara Bluma vive una noche de terror corriendo al consulado. ¿Qué sucedió realmente con la pareja del momento? Queridos amigos y amantes de las series turcas, hoy les traigo una historia que ha dejado a medio mundo con la boca abierta y el corazón en la mano. Porque lo que sucedió anoche en las vibrantes calles de Madrid supera cualquier guión de telenovela que hayamos visto hasta la fecha. Como todos ustedes saben muy bien, nuestro adorado Can Yaman se encuentra en tierras españolas para cumplir con una agenda llena de compromisos profesionales y para sentir de cerca el calor de sus fans latinos que tanto lo quieren, pero nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que esta visita se convertiría en una pesadilla legal similar a la que vivió hace poco en Estambul. La noche parecía perfecta, el clima era ideal y Can Yaman había decidido salir a cenar para disfrutar de la gastronomía local. Pero la situación se salió de control de una manera inesperada cuando una multitud de fanáticos, eufóricos por ver a su ídolo, rodearon el lugar causando un verdadero caos en la vía pública. Según los testigos presenciales y los reportes que nos llegan desde España, la policía local intervino pensando que se trataba de un disturbio mayor y en medio de la confusión, nuestro galán fue puesto bajo custodia policial y trasladado inmediatamente, no a su hotel, sino a una comisaría y posteriormente se requirió la intervención del consulado para aclarar su estatus legal. Imaginen la escena, luces de patrullas, gritos de fans desesperados y un Can Yaman tratando de explicar que él no había hecho nada malo, mientras era escoltado por agentes de seguridad con rostros muy serios. La noticia corrió como la pólvora en las redes sociales, y el miedo se apoderó de todos nosotros al recordar que hace muy poco tiempo vivió una situación de detención similar en Estambul, lo que nos hizo pensar si existe alguna maldición o si simplemente la fama de Can es demasiado grande para manejarla en la vida real. Pero lo que realmente convirtió esta noticia en un drama romántico de alto nivel fue la reacción de la mujer que ocupa su corazón, la bella Sara Bluma. Mientras todo esto ocurría en el centro de la ciudad, Sara se encontraba descansando en su habitación de hotel, ajena al torbellino que se estaba formando afuera. Hasta que su teléfono sonó en medio de la madrugada con la peor noticia que una novia puede recibir: su pareja estaba detenida en un país extranjero. Las fuentes cercanas a la pareja nos cuentan que Sara no perdió ni un segundo preguntando detalles técnicos. El instinto de protección y el amor profundo que siente por Can la hicieron saltar de la cama. Sin importarle que no llevaba maquillaje, que su ropa era sencilla o que los paparazzi estarían acechando como lobos hambrientos, Sara Bluma bajó al lobby. Pidió un transporte urgente y ordenó que la llevaran a toda velocidad hacia el edificio del consulado donde se decidía el destino de Can. Fue una carrera contra el tiempo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, pensando en si Can estaría bien, si lo tratarían justamente o si, en el peor de los casos, sería deportado esa misma noche. Al llegar al lugar, la escena era caótica, con periodistas de todos los medios intentando captar una imagen, pero Sara, con una valentía admirable, se abrió paso entre la multitud con lágrimas en los ojos pero con la cabeza en alto, demostrando que por amor es capaz de enfrentar a cualquier autoridad. La espera fue agónica, los minutos parecían horas eternas mientras Sara esperaba noticias dentro del edificio, caminando de un lado a otro, rezando para que todo fuera un simple malentendido. Y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las puertas se abrieron y el milagro ocurrió. Can Yaman apareció, libre, aunque visiblemente agotado por la tensión del momento. Pero lo primero que hizo no fue hablar con la prensa, sino buscar con la mirada a Sara. Cuando se encontraron, el abrazo que se dieron fue tan intenso y real que silenció a todos los presentes. Fue el abrazo de dos personas que sintieron que podían perderse el uno al otro. Ya más calmado y con Sara aferrada a su brazo como si fuera su ancla en medio de la tormenta, Can Yaman se dirigió a las cámaras con esa voz grave que tanto nos gusta y dijo: amigos, por favor mantengan la calma. Todo ha sido una confusión derivada del amor excesivo de los fans y el estricto protocolo policial de aquí.
no he cometido ningún crimen, solo soy un actor que intentaba cenar. Pero gracias a Dios y a la rápida acción de mi amada Sara, todo se ha aclarado y soy libre. Sus palabras, llenas de sinceridad, nos tranquilizaron, pero fue la intervención de Sara la que nos robó el corazón. Ella, aún temblando ligeramente por el susto, tomó la palabra brevemente y confesó: cuando recibí esa llamada sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, no me importaba mi imagen ni el escándalo. Solo quería verlo y saber que no estaba solo en esa celda fría, él es mi vida y correría al fin del mundo si fuera necesario para estar a su lado. Esta declaración de amor en plena madrugada madrileña ha confirmado lo que muchos sospechábamos: su relación no es un montaje publicitario, es un amor real, crudo y dispuesto a sacrificarse. Es fascinante y a la vez preocupante ver cómo la historia se repite, primero Estambul y ahora España. Parece que el destino les pone pruebas difíciles constantemente, pero cada obstáculo, en lugar de separarlos, los une con más fuerza. La imagen de Sara llegando despeinada y angustiada al consulado se ha convertido en la foto del año, simbolizando la lealtad absoluta. Can Yaman, que suele verse como un hombre invencible y fuerte, demostró anoche que también es humano y vulnerable, y que su mayor fortaleza no son sus músculos, sino tener a una mujer como Sara a su lado. Tras ser liberado sin cargos, la pareja se subió a un vehículo privado y se alejó hacia la seguridad de su hotel, dejando atrás una noche que Madrid no olvidará fácilmente. Ahora, mientras descansan y se recuperan del shock, los fans en redes sociales no paran de enviar mensajes de apoyo y de criticar la dureza con la que a veces las autoridades tratan a las celebridades. Pero lo importante es el final feliz: Can está libre y Sara demostró ser su heroína personal. Este incidente seguramente cambiará la forma en que Can maneje sus futuras apariciones públicas, quizás buscando más privacidad, pero lo que no cambiará es el vínculo inquebrantable que tiene con Sara. Nos queda la tranquilidad de saber que, pase lo que pase, ellos se tienen el uno al otro para enfrentar cualquier tormenta, ya sea en Turquía, en España o en cualquier rincón del planeta. Ha sido una noche larga, llena de emociones encontradas, desde el miedo a la detención hasta la alegría de la liberación, y nosotros hemos estado aquí para contárselo todo con lujo de detalles. Queridos seguidores, esta historia de amor y drama nos deja muchas preguntas en el aire que me gustaría debatir con ustedes. ¿Creen que es justo que Can Yaman sea detenido solo por el caos que provocan sus fans o la policía debería ser más comprensiva? ¿Qué hubieran hecho ustedes en el lugar de Sara Bluma? ¿Correrían de madrugada al consulado sin pensarlo dos veces? ¿Piensan que estos incidentes constantes en Estambul y España afectarán la salud emocional de la pareja a largo plazo? Por favor, escriban sus opiniones sinceras en los comentarios, no olviden suscribirse al canal para estar al día con cada detalle de esta historia y denle un gran like a este video si apoyan a Can y Sara. Nos vemos en el próximo video.